ayuntamiento, a Caja Rural, por 435.000 euros. El ayuntamiento pidió un crédito de 450.000. Nosotros en su día protestamos porque ellos compraron un edificio que llevaba cerrado mucho tiempo y que no sabíamos en qué situación estaba. Es decir, además, tratamos ese tema en el pleno y puse el mismo ejemplo. Si yo voy a comprar un coche de segunda mano, que no controlo de coches, antes de comprarme ese coche, pues muy barato, por mucho que me digan que es muy barato, yo le llevo a un taller amigo, del padre de este señor, y le digo, ¿cómo está este coche? ¿Vale este dinero? ¿No vale este dinero? Es así. En nuestro parecer, pues lo mismo, desde nuestro punto de vista, habría que haber hecho con ese edificio, saber si los sistemas están bien, el tejado está bien, si hay gotera, no hay gotera, si está bien. No lo hicieron, así lo compraron, perfecto. Un pliego en el que no se presentó nadie, lo trajeron a pleno, les dijimos que esas medidas no iba a entrar nadie, era para 15 años, habían hecho un estudio económico que habían hecho los propios concejales, según nos explicaron en el pleno, votamos en contra, les dijimos que no, pusieron el grito en el cielo porque habíamos dicho que no queríamos cine. No, sí queremos cine, pero no a cualquier precio, porque una de las prioridades, porque ellos decían más o menos que la empresa privada que lo gestionara iba a ganar 5 millones en 15 años, ¿verdad? Esas son las cuentas que lo coge el ayuntamiento, que teniendo como tenemos porque el cine, insisto, es decir, el cine es una gestión que no todo el mundo controla, es una gestión en la que te tienes que mover con distribuidoras, pero es que en Torrijos tenemos una familia que ha tenido el cine toda la vida y que estaría encantada de gestionarlo. Entonces, si se va a ganar tanto dinero, ¿por qué no el ayuntamiento, en vez de privatizarlo, ya que lo ha comprado y quiere que haya cine, no lo hace de tal manera que sea el ayuntamiento quien se lleve esos beneficios? Esa parte ni se ha estudiado, ni se ha pensado, ni se ha pasado por la cabeza. Bien, como digo, ese pliego de condiciones no se presenta a nadie y lo dejan ahí. Han abierto el burger, pero es que ahora han vuelto a sacar un pliego de condiciones donde creo que se ha presentado una empresa, pero es que lo importante o lo duro de ese pliego de condiciones que han sacado ahora es que la luz y el agua del cine lo vamos a pagar todos los torreseños. Es decir, van a poner a disposición de una empresa privada la explotación del cine, pero esa empresa, si quiere dejar encendidas las luces y el agua corriendo todo el día, no importa porque va a salir de las arcas del ayuntamiento. Es decir, que tengamos todos claro que sí que ya hay una empresa, lo cual quiere decir que se va a abrir y antes de mayo se va a abrir porque es su obsesión antes de que lleguen las elecciones, pero el agua y la luz que se va a gastar en todo el edificio con el cine lo vamos a pagar cada uno de nosotros.